Imagina por un momento, estás en Roma, en el año 897. Es una fría mañana de enero. Las campanas de la Basílica de San Juan de Letrán comienzan a sonar, pero no es para celebrar una misa común. Hoy, algo jamás visto en la historia de la humanidad está a punto de suceder. Las puertas de la basílica se abren lentamente. Una multitud de cardenales, obispos y nobles romanos entra en silencio. En el centro de la nave, un trono papal ha sido colocado. Pero quien está sentado allí no debería estar vivo. Lo que estás a punto de descubrir es la historia más macabra, más perturbadora y más increíble que jamás ocurrió dentro de los muros sagrados del Vaticano. Una historia que involucra traición, venganza política y profanación religiosa. Y un cadáver que fue juzgado como si todavía estuviera vivo. Esta es la historia del Papa Formoso y del evento que pasó a conocerse como el Sínodo del Cadáver. Un episodio tan extraño que incluso hoy, más de 1000 años después, los historiadores todavía se preguntan ¿cómo fue posible que realmente sucediera? Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora desafiará todo lo que crees saber sobre la historia de la Iglesia Católica. Para entender esta historia increíble, necesitamos retroceder en el tiempo, no hasta 897, cuando ocurrió el horror, sino algunos años antes, cuando todo comenzó con un hombre ambicioso e inteligente llamado Formoso. Corría el año 891. Europa estaba en caos. El gran imperio carolingio se había fragmentado. Reyes luchaban contra emperadores, nobles conspiraban contra la Iglesia, y Roma era un campo de batalla político donde cada decisión podía significar la vida o la muerte. En ese escenario turbulento, un obispo de 65 años, experimentado en las artes de la diplomacia y la política, fue elegido para ocupar la cátedra de San Pedro. Su nombre era Formoso de Portus, y no era un papa común. Formoso tenía una historia fascinante. Nacido hacia el año 816, rápidamente destacó en la jerarquía eclesiástica no solo por su devoción, sino sobre todo por su astucia política. De joven, había sido obispo de Porto, una posición estratégica que le dio acceso a los pasillos del poder en Roma. Pero aquí aparece la primera señal de que su vida no sería sencilla. En 872, casi 20 años antes de convertirse en papa, Formoso ya había sido excomulgado. Así es, el futuro papa fue expulsado de la Iglesia por su predecesor, Juan Wharton, acusado de conspirar contra el papado y de intentar usurpar territorios pontificios. La excomunión de Formoso no fue solo un desacuerdo teológico. Fue el resultado de una compleja red de alianzas políticas que definirían no solo su destino, sino el de toda la cristiandad medieval. Mira, en aquella época, ser papa no significaba únicamente liderar espiritualmente a los cristianos. El papa también era un rey temporal, gobernando extensos territorios en la península itálica, comandando ejércitos, haciendo alianzas militares y, lo más importante, decidiendo quién podía ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Formoso entendía ese juego mejor que nadie. Durante sus años de exilio, cultivó relaciones con reyes francos y germánicos, especialmente con Arnulfo de Carintia, quien más tarde se convertiría en su mayor aliado político. Fue una jugada arriesgada, pero brillante. En 878, la suerte de Formoso cambió drásticamente. Juan Peito murió en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue envenenado, otros que fue asesinado a martillazos. El caos que siguió en Roma creó la oportunidad perfecta para que Formoso regresara del exilio. El nuevo papa, Marino I, revocó la excomunión de Formoso. Era una señal clara de que los vientos políticos habían cambiado en Roma. La familia Spoleto, que dominaba la política italiana y era enemiga de Formoso, estaba perdiendo influencia. Había llegado la hora de la venganza. Formoso reconstruyó meticulosamente su posición en la jerarquía romana. No era solo inteligente,
Era paciente. Sabía que en el juego mortal de la política papal medieval, quien actúa con prisa termina muerto. En 885, cuando el Papa Adriano III murió durante un viaje, Formoso ya se había posicionado perfectamente. Tenía el apoyo de los obispos, el respeto de la nobleza romana, y lo más importante, conexiones poderosas con los reinos del norte de Europa. Pero aún no era su momento. Esteban V fue elegido papa, y Formoso tuvo que esperar 6 años más. 6 largos años observando, planeando, consolidando alianzas. Cuando Esteban V finalmente murió en septiembre de 891, nadie en Roma tenía dudas sobre quién sería el próximo papa. El 6 de octubre de 891, a los 75 años de edad, Formoso de Portus fue coronado Papa Formoso I. Para cualquier observador casual, parecía el final natural de la carrera de un eclesiástico experimentado. Pero para quienes conocían los secretos de la política romana, era obvio que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que nadie podía imaginar, ni siquiera el propio Formoso, es que su elección había sembrado las semillas de uno de los eventos más macabros de la historia humana. Cuando Formoso asumió el papado, Europa estaba en llamas. Literalmente. Vikingos devastaban el norte, sarracenos atacaban el sur, y en el centro de todo, una sangrienta guerra civil destrozaba la península itálica. De un lado estaba Guido de Spoleto, que se había proclamado emperador con el apoyo del papa anterior. Del otro, Berengario de Friuli, que también reclamaba el título imperial. Y en medio de esa guerra fratricida estaba el nuevo papa, que debía elegir un bando, sabiendo que su decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Formoso tomó una decisión que dejó a toda Roma en shock. En lugar de apoyar a cualquiera de los pretendientes italianos, envió una carta secreta a Arnulfo de Carintia, rey de los francos orientales, invitándolo a invadir Italia y reclamar la corona imperial. Era una jugada audaz y desesperada. Formoso estaba esencialmente traicionando los intereses políticos de Roma en favor de un rey extranjero. Pero tenía sus razones. Guido de Spoleto era enemigo declarado de Formoso desde los tiempos del exilio. Si consolidaba su poder como emperador, sería solo cuestión de tiempo hasta que un accidente le ocurriera al papa incómodo. Berengario, por su parte, era demasiado débil para ofrecer una protección real contra la familia Spoleto. Arnulfo, en cambio, era distinto. Era poderoso, ambicioso, y lo más importante, debía favores a Formoso por los años de apoyo durante el exilio papal. La respuesta de Arnulfo fue rápida y brutal. En 894, cruzó los Alpes con un ejército formidable y descendió sobre Italia como un huracán. Ciudad tras ciudad caía ante los guerreros francos. Guido de Spoleto, desesperado, intentó resistir, pero murió repentinamente. Algunos dicen que de miedo, otros que fue envenenado. Con Guido muerto, su hijo Lamberto asumió el título imperial, pero era demasiado joven e inexperto para enfrentar la máquina militar de Arnulfo. En febrero de 896, Arnulfo entró triunfante en Roma. El 22 de febrero de 896, en una ceremonia grandiosa en la Basílica de San Pedro, el Papa Formoso coronó personalmente a Arnulfo de Carintia como emperador del Sacro Imperio Romano. Fue el momento de triunfo absoluto para ambos hombres. Formoso había logrado no solo sobrevivir a las intrigas mortales de la política romana, sino emerger victorioso. Ahora tenía al hombre más poderoso de Europa como su protector personal. Sus enemigos estaban muertos, exiliados o en fuga. Roma estaba segura bajo la protección de los ejércitos francos. Pero el destino tiene un cruel sentido de ironía. Apenas unas semanas después de la coronación, Arnulfo sufrió un devastador derrame cerebral. El poderoso emperador que había conquistado toda Italia quedó paralítico de la noche a la mañana. Sus generales, viendo que su líder ya no podía comandar, tomaron la decisión pragmática de regresar a Alemania lo más rápido posible. En cuestión de días,
El ejército franco simplemente desapareció de Italia, dejando a Formoso completamente solo y expuesto en Roma. La familia Spoleto, que había huido durante la invasión franca, inmediatamente comenzó a planear su regreso. Lamberto aún reclamaba el título imperial, y ahora tenía una cuenta personal que saldar con el papa que había coronado a su rival. Formoso sabía que sus días estaban contados. A los 80 años, viejo y enfermo, ya no tenía energía para huir ni para luchar. Todo lo que podía hacer era rezar para que la muerte lo llevara antes de que sus enemigos llegaran hasta él. El 4 de abril de 896, poco más de un mes después de la partida de Arnulfo, el Papa Formoso murió en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. La versión oficial fue muerte natural por edad avanzada y enfermedad, pero susurros en las tabernas de Roma hablaban de veneno, de asesinos infiltrados en el Vaticano, de una muerte demasiado conveniente para los enemigos del Papa. Verdadero o no, Formoso estaba muerto. Sus aliados habían huido. Sus protectores habían abandonado Italia, y sus enemigos estaban regresando a Roma con sed de venganza. Cualquiera pensaría que la historia de Formoso había terminado allí. Al fin y al cabo, ¿qué más se podía hacer contra un hombre que ya estaba muerto? Pero ustedes aún no conocen a Esteban VI. Cuando Formoso murió, Roma se hundió una vez más en el caos político. ¿Quién sería el próximo papa? Los pocos aliados restantes de Formoso intentaron elegir a Bonifacio VI, un hombre de su confianza, pero el pobre solo duró 15 días en el papado antes de morir repentinamente. Otra muerte conveniente en la larga lista de coincidencias fatales de la política romana. Fue entonces cuando entró en escena uno de los personajes más siniestros de toda la historia papal, Esteban VI. Esteban no era solo otro obispo ambicioso luchando por el poder. Era algo mucho más peligroso, un hombre con una causa. Y su causa era destruir por completo la memoria y el legado del Papa Formoso. Pero, ¿por qué Esteban odiaba tanto a un hombre que ya estaba muerto? La respuesta está en las raíces profundas de la política italiana medieval. Esteban VI era una criatura de la familia Spoleto. Más que eso, había sido ordenado obispo personalmente por el propio Lamberto de Spoleto, el joven emperador al que Formoso había traicionado al coronar a Arnulfo. Para Esteban, Formoso no era solo un papa muerto. Era el símbolo vivo, o mejor dicho, muerto, de todo lo que había salido mal en Roma. Era el hombre que había traicionado a Italia, que había llamado a invasores extranjeros, que había humillado a la familia imperial italiana. En mayo de 896, apenas un mes después de la muerte de Formoso, Esteban VI fue elegido papa. Oficialmente, fue una elección normal, con el apoyo de los cardenales y de la nobleza romana. En la práctica, fue un golpe político cuidadosamente orquestado por la familia Spoleto para colocar a su hombre en el trono papal. Y ese hombre tenía planes muy específicos para su antecesor muerto. Los primeros meses del pontificado de Esteban VI fueron relativamente normales. Celebró misas, recibió diplomáticos, administró los territorios papales. Para los observadores casuales, parecía solo otro papa intentando estabilizar Roma tras los tumultos de los últimos años. Pero entre bastidores, se estaba planeando algo mucho más siniestro. Esteban había convocado en secreto a un pequeño círculo de cardenales y obispos leales a la familia Spoleto. Juntos, estaban desarrollando algo que nunca se había intentado en la historia de la cristiandad. La idea era, al mismo tiempo, brillante y completamente insana. Si no podían castigar a Formoso en vida, lo juzgarían después de muerto. Piensa en la lógica detrás de esta decisión. Si lograban demostrar que Formoso había sido un papa ilegítimo, entonces todas sus decisiones serían automáticamente anuladas. Eso incluía la coronación de Arnulfo como emperador, todas las ordenaciones que había hecho, todos los tratados que había firmado. En otras palabras, al juzgarlo póstumamente, podrían borrar efectivamente a Formoso de la historia,
y reorganizar por completo el escenario político europeo a su favor. Durante meses, canonistas y teólogos trabajaron para crear una justificación legal para el juicio. Era un terreno completamente inexplorado. Nunca antes en la historia de la Iglesia, un papa muerto había sido formalmente juzgado por herejía y crímenes contra la fe. Pero Esteban VI no estaba preocupado por los precedentes. Estaba preocupado por la venganza. A finales de 896, los preparativos estaban completos. Esteban había escogido cuidadosamente a los jueces que participarían en el tribunal. Todos eran sus aliados políticos. Todos tenían razones personales para odiar a Formoso. Y todos entendían exactamente qué resultado se esperaba de ellos. El lugar elegido fue la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral oficial del Papa, y el sitio más sagrado de la cristiandad después de la Basílica de San Pedro. Fue una elección deliberadamente provocativa. Iban a profanar el lugar más santo de Roma para ejecutar su venganza. La fecha fue fijada para enero de 897. Esteban envió invitaciones discretas a cardenales, obispos, representantes de la nobleza romana y otros dignatarios eclesiásticos. El mensaje era vago. Hablaba solo de un sínodo especial para tratar cuestiones urgentes relacionadas con el pontificado anterior. Nadie, absolutamente nadie salvo el círculo íntimo de Esteban, sabía lo que realmente se estaba planeando para aquel día de enero. Y entonces, la noche anterior al juicio, los siervos papales recibieron una orden que debió helarles la sangre en las venas, exhumar el cuerpo del Papa Formoso y prepararlo para una audiencia pública. Ahora seguramente te estarás preguntando, ¿cómo reaccionaría la gente hoy si descubriera que alguien fue desenterrado para ser juzgado como un criminal? Imagino que estés tan sorprendido como yo lo estuve cuando conocí esta historia por primera vez, y aún no llegaste a la parte más perturbadora. Si estás disfrutando de este viaje por las historias más oscuras de la humanidad, no olvides suscribirte al canal, porque existen decenas de episodios como este que todavía no conoces, y te aseguro que cada uno te sorprenderá tanto como esta historia del Papa Formoso. Activa también la campanita de las notificaciones porque no querrás perderte lo que está por venir. Ahora, volvamos a aquella terrible noche de enero de 897, cuando los siervos del Vaticano recibieron la orden más macabra de la historia. Era una noche helada de enero de 897. Mientras Roma dormía, un pequeño grupo de siervos papales caminaba en silencio hacia el mausoleo donde Formoso había sido enterrado apenas 9 meses antes. Imagina la escena. Hombres nerviosos, portando antorchas titilantes, acercándose a una tumba que debería haber permanecido sellada por toda la eternidad. Algunos seguramente se santiguaron. Otros quizás vomitaron, pero las órdenes del Papa eran claras, y desobedecerlas significaba la muerte. La tumba fue abierta, el ataúd fue retirado, y cuando la tapa fue levantada... Bueno, Formoso había muerto hacía casi un año. En una época sin embalsamamiento moderno, puedes imaginar el estado del cuerpo. Pero eso no importaba a Esteban VI. De hecho, cuanto más deteriorado estuviera el cadáver, mejor sería el impacto visual de su venganza. El cuerpo fue cuidadosamente, si es que podemos usar esa palabra, transportado a la Basílica de San Juan de Letrán. Allí, siervos especialmente escogidos realizaron la tarea más macabra de la historia papal. Vistieron el cadáver en descomposición con las vestiduras completas de un papa, mitra en la cabeza deteriorada, anillo papal en el dedo momificado, capa papal sobre los hombros caídos, y entonces, el toque final. El cuerpo fue colocado en un trono papal, como si Formoso estuviera vivo y presidiendo una ceremonia normal. En la mañana de enero de 897, a medida que los invitados llegaban a la basílica, fueron recibidos por una visión que debió salir directamente de las peores pesadillas de la humanidad. Allí estaba el Papa Formoso, o lo que quedaba de él, sentado en su trono, las vestiduras papales cubriendo un cuerpo que ya estaba muy avanzado en el proceso de descomposición.
El olor debía de ser insoportable. La visión, indescriptible. Muchos de los presentes intentaron salir inmediatamente. Algunos realmente vomitaron. Otros se santiguaban compulsivamente, creyendo estar presenciando algún tipo de manifestación demoníaca. Pero Esteban VI no permitió que nadie saliera. Guardias armados fueron colocados en todas las puertas de la basílica. Quien había entrado se quedaría hasta el final, sin importar cuán horripilante fuera el espectáculo. Entonces Esteban VI hizo su entrada triunfal. Vestido con sus propias vestiduras papales, caminó lentamente hasta el altar, fijando su mirada en el cadáver de su antecesor. Este era su momento de gloria absoluta. El sínodo fue oficialmente abierto con las palabras tradicionales de la liturgia católica, pero nada más de aquel día sería tradicional. «Formoso de Portus», gritó Esteban VI, señalando dramáticamente al cadáver. «Tú estás aquí acusado de perjurio, de ordenación irregular, de ambición desmedida por el papado y de traición contra el Sacro Imperio Romano». La acusación retumbó por las paredes de la basílica como un trueno. Era surreal. Un papa vivo gritando acusaciones contra un papa muerto, que literalmente se estaba pudriendo frente a los ojos de toda la asamblea. Las acusaciones formales fueron leídas con detalles excruciantes. Formoso fue acusado de haber violado la ley canónica al ser transferido de la diócesis de Porto a la de Roma. Fue acusado de haber ordenado sacerdotes de forma irregular durante su exilio. Fue acusado de ambición desmedida y de conspiración política, pero la acusación más grave era la de traición. Al coronar a Arnulfo como emperador, Formoso había traicionado los intereses legítimos del Imperio Romano y colocado a un usurpador en el trono. Ahora viene la parte más extraña de toda esta historia extraña. Alguien tenía que responder a las acusaciones en nombre del cadáver. Un joven diácono, probablemente escogido por Esteban VI específicamente para ese papel humillante, fue obligado a colocarse al lado del cuerpo en descomposición y hablar en nombre de Formoso. Imagina la escena. Un hombre joven y aterrorizado, intentando mantener la compostura frente al olor nauseabundo de la muerte, siendo forzado a dar respuestas que todos sabían que eran ficticias a acusaciones hechas contra un cadáver. «Su santidad», decía el diácono con la voz temblorosa. El Papa Formoso, niega estas acusaciones. Él dice que actuó siempre de acuerdo con su conciencia. Era un teatro macabro, pero Esteban VI claramente se estaba divirtiendo con cada segundo. El juicio duró horas. Testigo tras testigo fue llamado a declarar contra el muerto. Se leyeron cartas, se presentaron documentos como evidencia. Todo siguiendo rigurosamente los protocolos de un tribunal eclesiástico normal, excepto por el pequeño detalle de que el acusado llevaba muerto casi un año. A medida que avanzaba el día, el olor de la descomposición se hacía cada vez más insoportable. Algunos de los presentes se desmayaron, otros tuvieron que ser sacados a la fuerza. Pero Esteban VI continuó implacablemente, alimentado por una furia que había crecido durante meses. Finalmente, al final del día, llegó el momento del veredicto. Esteban VI se levantó solemnemente y proclamó que Formoso era culpable de todas las acusaciones. Como castigo, todas sus decisiones papales eran anuladas retroactivamente. Todas las ordenaciones que había realizado eran declaradas inválidas. Todos los sacerdotes que había ordenado tendrían que ser reordenados. Pero eso aún no era suficiente para la sed de venganza de Esteban VI. En uno de los actos más salvajes de la historia humana, Esteban VI ordenó que los 3 dedos de la mano derecha de Formoso, los dedos usados para dar la bendición papal, fueran cortados allí mismo, ante todos los presentes. El sonido de la hoja atravesando los huesos momificados resonó en la basílica como un grito de profanación. Muchos de los presentes cubrieron sus rostros, incapaces de seguir presenciando aquella barbarie. Pero Esteban VI aún no había terminado.
El cuerpo profanado fue arrastrado por las calles de Roma, como si fuera el cadáver de un criminal común. La población romana, que había presenciado muchas barbaridades en su larga historia, quedó impactada por la brutalidad del espectáculo. El destino final fue quizás el más cruel de todos. El cuerpo de Formoso fue arrojado al río Tíber, como si fuera basura. Las aguas sagradas del río, que habían visto el nacimiento y la grandeza de Roma, ahora llevaban los restos de un papa profanado por la propia iglesia que él había liderado. Esteban VI regresó al Vaticano esa noche creyendo que había alcanzado una victoria completa. Formoso no solo estaba muerto, sino completamente humillado. Su memoria había sido destruida. Su legado había sido borrado. Pero lo que Esteban VI no percibió es que, en aquel día terrible, había sembrado las semillas de su propia destrucción. En los días que siguieron al sínodo del cadáver, algo extraordinario sucedió en Roma. Una ciudad que había contemplado pasivamente siglos de violencia política, traiciones, asesinatos y golpes de Estado, finalmente dijo: «Basta». Lo que Esteban VI no había previsto era que existe un límite para lo que incluso la población más endurecida puede aceptar. Y profanar el cuerpo de un papa muerto, juzgarlo como criminal y arrojarlo al río como basura, había cruzado una línea que no debía cruzarse. Primero fueron los susurros en las tabernas. Luego, conversaciones más abiertas en los mercados. En cuestión de días, toda Roma estaba hablando sobre la abominación que se había cometido en la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Cómo puede un papa juzgar a otro papa muerto? ¿Qué clase de hombre corta los dedos de un cadáver? Eso no es cristianismo, eso es barbarie. Más perturbador aún, comenzaron a circular rumores de que extraños milagros estaban ocurriendo en el río Tíber. Pescadores contaban que habían visto una luz extraña sobre las aguas donde el cuerpo de Formoso había sido arrojado. Otros juraban que habían oído cantos angelicales provenientes de las orillas del río durante la noche. Verdaderos o no, esos rumores alimentaron todavía más la indignación popular. El pueblo romano comenzó a ver a Formoso no como el traidor que Esteban VI había pintado, sino como un mártir injusticiado. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El cuerpo de Formoso fue encontrado. Un monje pescador, trabajando en las orillas del Tíber algunos días después del juicio, descubrió los restos mortales del Papa atrapados entre unas rocas río abajo. Pero aquí está la parte extraña de la historia. Según testigos de la época, el cuerpo estaba en condiciones mucho mejores que cuando había sido arrojado al río. Era como si las aguas del Tíber, en lugar de acelerar la descomposición, hubieran de alguna manera preservado los restos del Papa injusticiado. La noticia se esparció por Roma como fuego. Multitudes comenzaron a reunirse en las orillas del Tíber para ver el milagro con sus propios ojos. Algunos se arrodillaban y rezaban, otros tocaban el cuerpo, esperando recibir algún tipo de bendición. Para una población que vivía rodeada de supersticiones y señales divinas, el mensaje era claro. Dios estaba mostrando su desaprobación por lo que se había hecho a Formoso. Esteban VI, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, hizo exactamente lo peor. Intentó reprimir las manifestaciones populares por la fuerza. Guardias papales fueron enviados a dispersar a las multitudes en el Tíber. Se dieron órdenes de arrestar a cualquiera que fuera sorprendido, venerando el cadáver del traidor Formoso. Se lanzaron amenazas contra los clérigos que se negaban a aceptar públicamente la legitimidad del sínodo del cadáver. Cada una de estas medidas solo echaba más leña al fuego de la revuelta popular. En agosto de 897, menos de 8 meses después del juicio macabro, Roma estalló en revolución abierta. No fue una revolución organizada por nobles o conspiradores políticos. Fue una revuelta genuinamente popular, alimentada por la indignación moral de personas comunes que habían sido obligadas a presenciar una abominación que desafiaba todo en lo que creían. La multitud marchó hacia el palacio de Letrán donde residía Esteban VI. Miles de romanos,
Comerciantes, artesanos, soldados, incluso algunos clérigos, gritaban por justicia. Querían al papa que había profanado lo sagrado. Muerte al profanador. Venganza por Formoso. Abajo el papa diabólico. Esteban VI, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro real, intentó atrincherarse en el palacio con sus guardias leales. Pero ya era demasiado tarde. La población romana había decidido que él debía pagar por lo que había hecho. Las puertas del palacio fueron derribadas. Los guardias, al ver que estaban en absoluta minoría, simplemente huyeron o se rindieron. En cuestión de horas, Esteban VI fue capturado por la multitud enfurecida. El hombre que meses antes había juzgado a un papa muerto, ahora se encontraba en manos de aquellos a quienes había obligado a presenciar su macabra venganza. Y el pueblo romano, que había aprendido bien las lecciones de crueldad de sus líderes, no estaba dispuesto a mostrar misericordia. Esteban VI fue arrastrado por las mismas calles donde él había hecho que el cuerpo de Formoso fuera arrastrado. Fue escupido y apedreado por la misma población que había sido obligada a asistir al sínodo del cadáver. Y entonces, en una cruel ironía de la historia, Esteban VI fue arrojado a una prisión papal, la misma prisión donde había planeado su venganza contra Formoso. Pero la historia de Esteban VI no terminaría en la cárcel. La sed de venganza del pueblo romano era tan profunda como la que había motivado el propio sínodo del cadáver. Una noche de septiembre de 897, los guardias de la prisión encontraron el cuerpo de Esteban VI en su celda. Había sido estrangulado con sus propias vestiduras papales. Nunca se descubrió quién lo mató, pero pocos en Roma se preocuparon por investigarlo. El papa que había juzgado a un cadáver ahora era él mismo un cadáver. Con Esteban VI muerto, Roma necesitaba un nuevo papa. Pero esta vez, la elección fue influenciada directamente por la voluntad popular. El hombre elegido fue Romano, un clérigo que se había opuesto abiertamente al sínodo del cadáver. Una de las primeras acciones del papa romano fue extraordinaria. Ordenó que el cuerpo de Formoso fuera recuperado del Tíber, donde había sido hallado y guardado en secreto por monjes leales, y devuelto a su lugar de honor en el Vaticano. En octubre de 897, en una ceremonia que fue el completo opuesto del horror del año anterior, el cuerpo de Formoso fue llevado en procesión por las calles de Roma, esta vez, no como el cadáver de un criminal, sino como los restos de un papa legítimo devuelto a la dignidad que merecía. Multitudes se arrodillaban mientras la procesión pasaba. Campanas sonaban en todas las iglesias de Roma. Era como si la ciudad entera estuviera pidiendo perdón por lo que había permitido que ocurriera. El cuerpo de Formoso fue reenterrado con honores papales completos en la Basílica de San Pedro. Todas las decisiones del sínodo del cadáver fueron oficialmente anuladas. Los sacerdotes que habían sido deslegitimados fueron declarados válidos nuevamente. Romano incluso ordenó una investigación formal sobre los eventos que llevaron al juicio macabro, pero murió apenas 4 meses después de su elección. Otra muerte conveniente en la sangrienta política papal medieval. Su sucesor, Teodoro II, continuó la labor de restaurar la dignidad de Formoso. Formalizó la anulación completa de todas las decisiones de Esteban VI y ordenó que los registros oficiales de la Iglesia fueran modificados para eliminar cualquier referencia al sínodo del cadáver. Era como si la Iglesia intentara borrar de la historia el episodio más vergonzoso de su existencia. Pero ¿por qué importa esta historia hasta hoy? Porque más de 1000 años después, seguimos hablando del Papa Formoso y del sínodo del cadáver. Primero, porque es un recordatorio poderoso de cómo el poder absoluto puede corromper por completo la naturaleza humana. Esteban VI no nació monstruo. Fue un hombre que permitió que su sed de venganza lo transformara en algo inhumano. Segundo, porque muestra cómo las instituciones más sagradas y respetadas de la humanidad pueden ser pervertidas para servir a los intereses más bajos de la política y la ambición personal. Pero quizás lo más importante
es lo que la reacción del pueblo romano nos enseña sobre los límites de la tolerancia humana. Existe un punto más allá del cual incluso las personas más pasivas dicen no y se levantan contra la injusticia. El sínodo del cadáver fue ese punto para Roma en 897. Fue el momento en que una población endurecida por siglos de violencia política finalmente dijo que había límites para lo que podía aceptar en nombre de la religión y la autoridad. En los siglos que siguieron, la Iglesia Católica intentó minimizar o incluso negar que el sínodo del cadáver realmente ocurrió. Durante la Edad Media, muchos documentos sobre el evento fueron deliberadamente destruidos o perdidos, pero la historia sobrevivió en las crónicas de historiadores contemporáneos, en las memorias de los clérigos que estuvieron presentes, en los registros notariales que documentaron los eventos políticos de Roma. Y hoy, cuando estudiamos este episodio, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo fue posible que esto realmente sucediera? ¿Cómo una institución que predicaba amor, perdón y compasión pudo producir un espectáculo de odio tan absoluto? La respuesta, lamentablemente, es que bajo todas nuestras instituciones más nobles, bajo todas nuestras aspiraciones más elevadas, aún existen los instintos más primitivos de la naturaleza humana: el deseo de venganza, la sed de poder, la capacidad infinita para la crueldad cuando nos convencemos de que nuestra causa es justa. El Papa Formoso murió creyendo que había servido a la Iglesia de la mejor manera que podía. Sus decisiones políticas pudieron haber sido cuestionables, pero era un hombre intentando navegar aguas imposibles en una época imposible. Esteban VI murió consumido por el odio que él mismo había alimentado. Su venganza fue completa, pero el precio fue su propia humanidad y, finalmente, su propia vida. Y así, termina una de las historias más perturbadoras de la historia humana. La historia de dos papas, dos visiones del cristianismo, y un evento que mostró hasta dónde puede degradarse la naturaleza humana cuando el poder absoluto se encuentra con la venganza personal. Hoy, cuando visitamos Roma y caminamos por las antiguas basílicas, es difícil imaginar que esas piedras sagradas una vez fueron testigo del horror del sínodo del cadáver. La Basílica de San Juan de Letrán aún está allí, majestuosa y solemne, guardando sus secretos sombríos. El Tíber aún fluye a través de Roma, sus aguas llevando los ecos de una historia que la Iglesia preferiría olvidar. Y en algún lugar de los archivos del Vaticano, probablemente existan documentos sobre estos eventos que nunca han sido mostrados al público. Pero quizás la lección más importante del sínodo del cadáver no sea sobre religión o política medieval. Tal vez sea sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre nuestra capacidad infinita tanto para la barbarie como para la redención. El pueblo romano que se rebeló contra Esteban VI nos mostró que existe un límite para lo que podemos aceptar en nombre de la autoridad, que existe un punto más allá del cual nuestra conciencia moral se niega a permanecer en silencio. Y tal vez, al final, esa sea la verdadera victoria de Formoso. No sus maniobras políticas, no sus alianzas estratégicas, sino el hecho de que su profanación despertó algo en el alma colectiva de Roma que dijo: esto está mal, esto debe terminar. Más de 1000 años después, aún contamos esta historia porque nos recuerda algo fundamental sobre la condición humana, que por más bajo que podamos caer, por más oscura que nuestra historia pueda volverse, siempre existe la posibilidad de redención. Siempre existe la oportunidad de elegir ser mejores que nuestros peores instintos. El sínodo del cadáver fue el momento más oscuro de la historia papal. Pero la revuelta que siguió fue uno de los momentos más brillantes de la conciencia humana. Y esa, amigos míos, es la verdadera lección de la historia de Formoso y Esteban VI. No que el poder corrompe, eso ya lo sabíamos, sino que siempre existe una elección.
Siempre existe la posibilidad de decir no a la barbarie y sí a la dignidad humana. Incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las instituciones más sagradas se corrompen, incluso cuando la propia muerte es profanada en nombre de la venganza política, aún existe esperanza, porque al final, no son los poderosos quienes escriben la historia, son las personas comunes que se niegan a aceptar lo inaceptable. Esta fue la historia del Papa Formoso y del Sínodo del Cadáver, una historia que la Iglesia intentó borrar, pero que sobrevivió para enseñarnos que, por más oscura que sea la noche, siempre hay la promesa de un nuevo amanecer. Gracias por acompañarme en este viaje por las páginas más oscuras de la historia humana. Si les gustó esta historia, dejen su like, compártanla con sus amigos y en los comentarios díganme, ¿qué episodio de la historia les gustaría que contara a continuación? Porque existen muchas otras historias como esta esperando ser contadas. Historias que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y, más importante aún, en quiénes podemos elegir convertirnos. Hasta la próxima y recuerden, la historia no es solo sobre el pasado, es sobre entender el presente y construir un futuro mejor.